Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados, en el que vamos a analizar sobre todo la evolución del IBEX y de alguno de sus componentes. Es el gráfico que tienen en pantalla, el del IBEX 35. Ayer asistimos en el conjunto de los índices europeos a una jornada eh, curiosa, por denominarla de alguna manera. En un momento determinado, prácticamente todos los índices llegaron a caer un 5%. Por la tarde llegaron a ponerse en positivo para al final acabar cediendo pues menos de la mitad de lo que habían caído en el peor de los momentos, ¿no? Pues algo acorde a un VIX en la zona de 35, ¿no? Es una auténtica brutalidad. Y hoy, cuando además todo hacía presagiar lo contrario, porque los futuros venían cayendo, tanto los europeos como los americanos, bueno, pues hemos tenido una apertura muy buena y cuando llevamos 53 minutos solamente de negociación, el IBEX ya ha estado subiendo casi un 3%, ¿no? Ahora sube algo menos. En lo que parece ser un rebote, evidentemente de momento no cabe calificarlo de ninguna otra manera, un rebote muy acorde a las caídas y a la verticalidad precisamente de esas caídas previas, ¿no? Pero fíjense que ya los máximos de hoy, a ver, llevamos solamente, no llega a una hora de negociación y puede suceder absolutamente de todo, máxime con esta volatilidad, ¿no? Pero fíjense que ya ha ido a buscar el 0,382% de Fibonacci de lo que ha sido el último latigazo bajista que comenzó en la zona de 8.920. En un muy buen contexto, podría ir a buscar el 50%, lo cual pasaría por ver precios en el entorno de 8.100 y el 0,618% de Fibonacci significaría ir a buscar la zona de 8.290. No creo que vaya a suceder eso, pero eso no es más que una impresión mía, producto del análisis, evidentemente. No es que me quiera empecinar en el lado bajista, es que hoy por hoy es el que me sigue pareciendo más probable y lo seguía comentando incluso cuando aún no se había perdido la zona de soporte que planteaba en el entorno de 8.100, ¿no? Vamos a fijarnos en que en los mínimos de ayer el precio se ha quedado un poco a medio camino entre lo que es el 0,618% de Fibonacci y el 50% de lo que fue toda la subida que comenzó en marzo de 2020, con lo cual los niveles de corrección proporcional ya lo son sin ninguna duda de largo plazo. Y en los mínimos de ayer también el precio se fue por debajo del 0,618% de Fibonacci, de lo que fue el último impulso común a todos los mercados que nació en octubre de 2020. Ahí lo tenemos, el que está el trazo en azul, ¿no? Pero en precios de cierre fue capaz de permanecer por encima, casi, o prácticamente, de ambos niveles, lo cual en principio no transmite malas sensaciones. Aunque ya digo que para mí lo más normal es que incluso se pierda este nivel de los 7.170, que ahora mismo pasa a convertirse en la gran referencia. Recordemos que aún el precio no ha ido a buscar la proyección mínima que debería ser resultante de la anchura del canal anterior en el que estaba metido el precio y que debiera llevarlo hacia la zona de 7.070 solo como consecuencia de la anchura de ese canal, ¿no? Por lo tanto, eh, es normal que sigamos barajando un escenario de continuidad bajista. Por otro lado, nada en los índices norteamericanos nos hace pensar en lo contrario o que sean divergentes. Ayer, en precios de cierre, un nuevo mínimo en precios de cierre. En el S&P 500, en el Nasdaq 100, un nuevo mínimo en precios de cierre. En el Dow Jones exactamente igual. Es decir, todos. En el Nasdaq Composite, en precios de cierre. El de semiconductores de Filadelfia, incluso en precios, digamos, absolutos, puesto que cerró prácticamente en todo el mínimo, perdió el soportazo horizontal que tenía en la zona de 435. En fin, más o menos todo sigue abundando en el mismo escenario de continuidad bajista. Ahora, también es verdad que cuando haya un rebote que sin duda nos va a hacer dudar de cuál es el escenario bueno, los rebotes también sean de la magnitud que han sido previamente las caídas, lógicamente, ¿no? Dentro del IBEX 35 me gustaría destacar el aspecto técnico que ofrecen en el momento actual dos títulos. Uno de ellos es Solaria. Observen el rebote tan fenomenal que ha tenido desde 12 y además la forma de construirlo prácticamente en 3-4 jornadas ha recuperado pues desde 12
hasta 18,90 que está ahora mismo, y eso es una subida pues de un 50%, y aún así puede seguir ofreciendo un aspecto muy interesante, sobre todo si es capaz de romper por encima de 19,30. Recordemos que ahora mismo en máximos intradiarios, es decir, hace unos minutos, ya ha llegado a hacer 19,24. Por lo tanto, no estamos hablando de ninguna barbaridad. Por encima de 19,30, ¿por qué? Porque pese a esta resistencia importante que tenía aquí, en los 16, no, 17,80, 17,75, digamos que este nivel de 19,30 es el filtro sobre esta resistencia. ¿Por qué? Pues porque a su vez también fue resistencia, pero sobre todo porque es el primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci de toda la caída desde 30,90. Por lo tanto, mucha atención a la superación de ese nivel de 19,30, porque puede significar el que el título recupere niveles de neutralidad ya no solo de corto plazo, sino de medio e incluso, ¿por qué no?, de largo plazo. Y el otro título eh, que quería compartir con ustedes es el de Repsol, que está jugando un poco, está haciendo la goma. No parece momento para tomar posiciones, pese a que muchos analistas siguen barajando un escenario de pues muy muy alcista para el petróleo, ¿no? Este de momento lo vamos a dejar aparcado, y sí me gustaría hacer incidencia también en Inditex, sobre todo porque merece la pena observar dónde se ha detenido y dónde se ha girado de momento con contundencia. Observen que en precios de cierre el mínimo que nos dejó tras la pandemia, el mínimo lo fue en la zona de 19,40 en precios de cierre, ahí lo tenemos. Es verdad que hizo mínimos por debajo, pero en precios de cierre 19,40, que fueron los mínimos que hizo ayer en la apertura. Hoy prácticamente los ha vuelto a clavar y desde ahí está tratando de recuperar. Claro, a poco que vaya a buscar algún Fibonacci de lo que ha sido la gran caída que ha tenido, que además ha sido prácticamente del tirón, estamos hablando de un objetivo inicial muy ambicioso en el entorno de 23,85. Y eso simplemente significaría ir a buscar el primero de los niveles de corrección proporcional a lo que ha sido la caída desde 32,40. Es un título a tener en cuenta. Aquí lo complicado es manejar un stop de manera conveniente, porque el único stop que ahora mismo nos pide el gráfico es precisamente el de 19,40. Bueno, yo creo que nos lo deberíamos permitir, eso es un stop de un 5% aproximadamente. Bueno, pues a lo mejor no entrar con el total de lo que tuviéramos pensado destinar, sino con un poco menos, y nos permitiría seguir manteniendo ese stop en precios de cierre en la zona de 19,40. Es de los pocos títulos que simplemente por la contundencia del soporte en el que están tratando de rebotar, puede que a poco que al mercado le quede a un rebote, puede que sea uno de los títulos que más se beneficien de ello a corto plazo. Bueno, pues nada más. Espero que tengan un feliz negocio y sobre todo cuídense mucho.